Listo. Les estaba diciendo, bueno, jóvenes, que ¿por qué no aplicábamos momento en el punto B? Bueno, si aplicábamos momento en el punto B, ya no tomaría en cuenta la tensión, no tomaría en cuenta el peso de C, tomaría en cuenta este peso y también tendría que tomar en cuenta aquí la reacción, las componentes de la reacción. En el punto A hay una reacción en Y, hay una reacción en X, y eso complicaría más el tema de mis cálculos. Porque fíjense, la reacción de A, ¿no es así? La reacción en X y la reacción en Y tampoco serían perpendiculares con la barra, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso complicaría aún más. ¿Por qué? Porque no tendría ni la reacción de X y tampoco tendría la reacción en Y. Entonces, tendría dos incógnitas más bien. ¿Ya? Entonces, por eso no aplicamos en este caso lo que sería la sumatoria de momentos en B. Bueno, aplicamos entonces momentos en el punto A y continuamos. Esta fuerza, jóvenes, esta fuerza de aquí, que es la primera fuerza, ¿no? Pasando del punto A, nos encontramos con la primera fuerza, que sería el peso de la barra. ¿Cómo hace que el sistema gire? ¿Gira en sentido horario o antihorario? Fíjense, a ver. Esa fuerza hace que el sistema gire en sentido horario. ¿No es así? Esta otra fuerza, jóvenes, hace que el sistema gire también en sentido horario. Entonces esto sería negativo y negativo. Pero esta fuerza, jóvenes, fíjense, no nos olvidemos que esta es nuestra barra, ¿no? Esta fuerza va hacia abajo, este es el punto de rotación, entonces esta barra giraría de esta forma, ¿no? Lo mismo pasaría con esta fuerza, ¿no? Esta fuerza apunta hacia abajo, esta es la barra, y la barra giraría hacia abajo, ¿no? A ver, creo que está encendida la cámara, ahí está, fíjense la cámara. Creo que debería agarrarlo yo de esta forma para que ustedes lo vean bien. Si la fuerza va hacia abajo, fíjense cómo gira el sistema, ¿no? ¿Sí? Está girando en sentido horario, creo, ¿no? Creo que ustedes lo están viendo bien, ¿no? Que gira en sentido horario, ¿ya? Pero si la fuerza va hacia arriba, como pueden observar con la fuerza de la tensión, entonces la tensión va a hacer que el sistema gire en sentido antihorario, ¿ya? En sentido antihorario. Ahí está, positivo, ¿no es así? Listo. Bueno, entonces trabajamos. Para empezar, tenemos el peso de la barra que va a ser negativo porque tiene sentido horario. Entonces colocamos negativo, peso de la barra por su distancia que sería x1. Otra vez negativo, el peso del cuerpo por su distancia que sería x2. Ahora más tensión por su distancia que sería x3. Como ustedes pueden observar, jóvenes, ya tenemos todas las distancias y tenemos todos los valores y la única incógnita sería la tensión, ¿no es así? Sería la tensión. Por lo tanto, vamos a despejar la tensión. Eso quiere decir que aquí voy a tener tensión por x3, que va a ser igual a peso de la barra por x1, pasa al otro lado como positivo. ¿Cuánto vale el peso de la barra? Sabemos que vale 50, entonces va a ser 50 newtons por x1, y x1 es 1,73 metros. Este peso del cuerpo es negativo, pasa a este lado como positivo. Y sabemos que el peso del cuerpo es de 200 newton, ¿no? Ahí están los datos. Por x2, y sabemos que x2 es 3,46 metros. ¿No es así? Bueno, jóvenes, despejamos la tensión y esto va a ser igual a... ¿Cuánto sería el producto y la suma de todo esto, jóvenes? 778,5. Listo. Pero x3 pasa a dividir, ¿no? Todo esto dividido, aquí quedaría en newton por metro, 778,5 newton por metro. Fíjense, newton por metro, ¿no? Dividido entre x3. Y sabemos que x3 es 3,06 metros. Esto me indica que metro con metro se va. Por lo tanto, jóvenes, hemos podido calcular el valor de la tensión, que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería la tensión? 254,41. Newton, ¿es así? Listo, jóvenes.
De esta manera es como teníamos que resolver hasta este punto para calcular la tensión, ¿no? Todavía falta, pero, ¿no? Todavía falta que terminemos, jóvenes. Sí, nos falta calcular las reacciones. ¿Está bien? Ya un ratito, recién se está guardando el video que hemos grabado de hace rato, de la sesión anterior. Bueno, jóvenes, entonces ahora tenemos que calcular nosotros la reacción. ¿Qué dice la pregunta? La reacción R y su dirección, dicen, ¿no? Bueno, jóvenes, no va a ser tan complicado porque vamos a graficar lo siguiente. Fíjense, a ver, le voy a dar un zoom aquí, porque jóvenes, ya les dije, les estaba comentando ya hace rato, que en este punto la reacción va a pasar por aquí, por el eje, prácticamente por el eje de la barra, ¿no? ¿Ya? Pero va a variar, no va a tener el mismo ángulo de 30 grados, va a variar un poquito, porque ya les había comentado que las barras no se apoyan al 100%. Fíjense, imagínense que mi celular es la barra, ¿no? Y esta es la pared. Entonces, fíjense, el celular está apoyado, si estuviera recto, apoya todo, fíjense, pero si estuviera inclinado así, entonces no está apoyando toda su superficie, toda su base, ¿no ves? Entonces, eso va a hacer que la reacción se desvíe un poco. Por eso la reacción no va a tener 30 grados, al igual que la barra. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, aquí, fíjense, desde el punto A va a salir hacia arriba lo que sería la reacción del A, pero en el eje Y. Y fíjense aquí abajo, de aquí para allá, saldría también lo que sería, le vamos a nombrar, la reacción de A, pero en X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes, para poder resolver el ejercicio? Como me pide la reacción R, entonces voy a hacer lo siguiente. Presten atención, por favor. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Aquí. A ver, denme un segundo. Está bien, porque le puse mucho zoom. No veo muy bien aquí. Listo. Entonces, jóvenes, hacemos un DCL. Diagrama de cuerpo libre. Donde voy a dibujar todas las fuerzas. Sin excepciones. ¿Está bien? Ya. En este caso, jóvenes, lo voy a dibujar de la siguiente manera. Un diagrama de cuerpo libre normalito. ¿Sí? Ahí está el eje X y el eje Y, ¿no? Positivos. Aquí, jóvenes, tenemos que dibujar todas las fuerzas, ¿sí? Primero voy a empezar con el peso. Fíjense, todas salen del origen. Voy a dibujar hacia abajo dos pesos. ¿Por qué? Porque tengo, no se olviden, fíjense, tenemos el peso del cuerpo que es más pesado, ¿no? Y luego tenemos más arribita, como otro vector, el peso de la barra. ¿Qué otras fuerzas más tenemos? Tenemos la tensión, fíjense, que va a estar en este cuadrante, en este tercer cuadrante, ¿no? Entonces, lo dibujamos, fíjense. Ahí está, esa va a ser la tensión. La tensión. Y, por favor, ¿alguien me puede decir cuántos grados tiene la tensión con esa horizontal? 20 grados. Muy bien, esos 20, por eso hice esto, ¿ya? Ya me estaba anticipando para saber esta parte de aquí, para que ustedes vean ese punto de ahí, ese ángulo de ahí, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta ahí ya tenemos el valor de la tensión, ¿sí? ¿Qué más tendríamos que dibujar? Nos falta dibujar la reacción de A en Y y la reacción de A, pero en el eje X. Entonces las dibujamos, sin pena, ¿no? Fíjense, a ver, ahí está. Aquí tendríamos, jóvenes, lo que sería la reacción de A en el eje Y, perdón, en el eje X es ahí, ¿no? Perdón. Un error bastante garrafal. Listo. Aquí dibujamos entonces lo que sería la reacción de A. A ver, la reacción de A, pero en el eje Y. Bueno, jóvenes, ustedes saben muy bien que estas son las componentes del vector, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a dibujar lo siguiente, fíjense. Voy a dibujar un rectángulo con esos dos componentes. Ya, de esta manera. Listo. Y obviamente que desde el origen hasta esta intersección, fíjense, hasta esa intersección de ahí, desde el origen, desde aquí hasta esa intersección, tendríamos lo que es, denme un segundito a ver, ahorita lo rayo,
tendríamos lo que es la reacción de A. ¿Listo? Ahí está la reacción de A, jóvenes. ¿Sí? Esa sería la reacción de A. Y eso es lo que me pide calcular, ¿no? Y aparte de eso, me pide que calculemos este ángulo, que lo voy a llamar tita. Si quieren, le pueden llamar alfa, beta, el nombre que ustedes prefieran. ¿Está bien? Entonces, tengo que calcular la reacción de A, ¿no es así? Y tengo que calcular, jóvenes, lo que sería el ángulo tita. Pero nos falta descomponer este vector. La tensión, el vector tensión, lo vamos a descomponer sin pena, ¿no? Aquí continuamos y descomponemos. Aquí tendríamos lo que sería la tensión en X. Y bueno, jóvenes, en esta parte vamos a tener lo que sería la tensión, pero en el eje Y. Listo, jóvenes, ya tenemos básicamente todo, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Está bien? Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas. Primeramente, a ver dónde nos conviene hacer la sumatoria de fuerzas. Nos conviene hacer en el eje, en cualquier eje, no importa. ¿Sí? No va a importar. Si quieren, empezamos con Y, luego con X, no va a haber ningún problema. En este caso, yo voy a empezar a ver con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? ¿Cuántas fuerzas hay en Y, jóvenes? A ver, tengo la reacción AY, tengo la tensión Y, tengo el peso de B y tengo el peso del cuerpo. Nada más. Entonces, las positivas están yendo hacia arriba, que sería la reacción de A en Y, ¿no es así? Más la tensión en Y, menos el peso de la barra y menos el peso del cuerpo. Todo esto es igual a 0. Yo quiero calcular la reacción de A en el eje Y, que va a ser igual a, fíjense, los negativos pasan al otro lado como positivos y los positivos pasan al otro lado como negativos. Fíjense, aquí dice tensión en Y. La tensión en Y sería esta. ¿Es opuesto al ángulo o es adyacente? ¿Qué función sería? ¿Seno o coseno ahí? La tensión de Y es esta. Opuesto. No les escuché. ¿Qué dijeron? ¿Seno o coseno ponemos? No se olviden, es opuesto, ¿no? Aquí se repite Seno. la tensión de Y. Sí, exactamente. Sería seno del ángulo, que sabemos que es 20 grados. Listo, jóvenes. Ahora podemos calcular peso de la barra 50 newton, más el peso del cuerpo 200 newton, menos la tensión. Ya tenemos el valor de la tensión que era 254,41 por el seno de 20 grados. Y de esta forma, jóvenes, yo voy a calcular la reacción de A en el eje Y. ¿Cuánto sería? 162,98. Listo, jóvenes, ya tenemos la reacción de A en el eje Y, ¿no? Aplicando sumatoria de fuerzas en Y. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en X. Es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos en X? Solamente tenemos dos. Tendríamos la reacción de A en X menos la tensión en X. Todo esto es igual a 0. La reacción A en X va a ser igual a la tensión en X. Y sabemos que la tensión en X va a ser tensión por el coseno de los 20 grados. Y de esta manera, jóvenes, calculamos la reacción de A en el eje X. Tensión sabemos que es igual a 254,41 newtons por el coseno de 20 grados. Por favor, ¿cuánto sería la reacción de A en el eje X, jóvenes? $239,06. 239. 0,06. Listo. Pero a ver, atiendan, jóvenes. En este modelo de examen no me dice que calculemos las componentes de la reacción, ¿no ve? Pero yo les estoy enseñando de esta forma porque hay algunos modelos de examen en el que sí dice que calculen las componentes y no les pide la reacción. Solamente les dice las componentes de la reacción, ¿sí? O sea, que me pide esta componente de aquí y esta componente, pero no me pide este valor. En cambio, en esta pregunta, me pide esta reacción de A.
¿No es así? Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esta reacción de A si ya tengo las dos componentes, jóvenes? ¿Cómo calcularíamos? A ver, acuérdense, no se olviden que esta es una hipotenusa, ¿no? Esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo calcularíamos la reacción? Con la fuerza resultante. Podría ser con la fuerza resultante, pero más específicamente, jóvenes, con el teorema de Pitágoras. ¿No es así? Vamos a irnos a la siguiente pizarra. Ahí vamos a aplicar Pitágoras. ¿Está bien? A ver, vamos a anotarlo de esa forma. Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, la reacción de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la reacción de A en X al cuadrado más la reacción de A en el eje Y al cuadrado, ¿no? Listo. Eso quiere decir que la reacción de A, jóvenes, va a ser igual a ¿cuánto? Aquí sería raíz cuadrada de, no me acuerdo los valores, vamos a irnos a la pizarra anterior. En X es 239,06, yo ya lo estoy anotando, más 162,98 al cuadrado. Ya los anoté. Vamos a volver a la pizarra, ahí está, ya los anoté. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería la reacción de A? ...239,06 al cuadrado... ...más 162,98 también al cuadrado, ¿no? Aunque no se notaba el I bien, pero lo voy a volver a marcar. Ahí está. Al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, el resultado? ¿200? ¿Cuánto sería? ¿50? ¿40? ¿60? 289,34. Listo, jóvenes. Ya hemos calculado lo que sería la reacción en el punto A. Sí, pero también la pregunta me dice que calculemos la dirección. La dirección que nosotros le hemos llamado θ, o el ángulo θ, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, para calcular el ángulo θ no va a haber ningún inconveniente porque podemos calcularlo con, fíjense, θ. Tengo esta componente, tengo la hipotenusa. Podemos aplicar seno, coseno o tangente, con cualquiera de las tres, ¿sí? Bueno, por costumbre vamos a ocupar nosotros ya la tangente, porque la mayoría de los docentes ocupan la tangente, ¿no es así? La tangente de θ va a ser igual a la reacción de A en el eje Y, fíjense, volvemos atrás. Si yo aplico la tangente de este ángulo, va a ser cateto opuesto, que es esto, reacción de A en Y, sobre cateto adyacente, que sería esto, ¿no? Listo. Reacción AY sobre la reacción de AX. Despejamos θ, que sabemos que es igual al arco tangente de la reacción AY. Y esa reacción es 162, perdón, 98 newtons, dividido entre la reacción AX, que es 239,06 newtons. Bueno, jóvenes, newton con newton se va. Por favor, ¿cuánto sería el ángulo o la dirección del vector de la reacción? 34,28. 34,28 grados, ¿no es así? Como pueden observar, jóvenes, yo les dije que la reacción de A no va a tener el mismo ángulo que la barra, ¿sí? Porque ya les había comentado que no está apoyado al 100% en la pared. Hay una pequeña desviación, ¿no es así?
¿Ya? Entonces, por esa razón, jóvenes, es que me sale el ángulo un poco diferente. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Dudas, preguntas, consultas? Voy a dejar de grabar ya, para poder subir más rápido el video.